En prácticamente todo el mundo, las personas sin hogar corren una gran cantidad de riesgos. Desde no tener un techo con el cual guarecerse del frío y la lluvia, hasta no saber cuál será su próxima comida, quienes viven en las calles transcurren sin realmente saber si verán la luz de un nuevo día. Pero lo que sin duda nadie imagina es morir devorado por un caimán hambriento. Deja un me gusta en el video y suscríbete ahora mismo. Este es un aterrador ataque de un caimán gigante a una sin techo de Florida. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Largo es una ciudad ubicada en el condado de Pinellas, en el estado estadounidense de Florida. La ciudad de Pinellas Park se sitúa al sureste de Largo. La comunidad de Ridgecrest forma un gran enclave entre el Largo central y el occidental. El arroyo McKee Creek fluye por el suroeste de Largo hasta el canal intracostero del Atlántico, y su cuenca es propensa a las inundaciones debido a su tamaño y topografía. Pues bien, si hay inundaciones hay grandes cursos de agua, y si hay grandes cursos de agua, hay caimanes. Florida es el único lugar del mundo donde coexisten caimanes y cocodrilos en libertad. Los cocodrilos americanos alcanzan unos 4,5 metros de longitud, mientras que el caimán americano medio rara vez supera los 3 metros. La mejor forma de distinguir las especies es por la forma de sus hocicos. El de los caimanes es más redondeado, mientras que el de los cocodrilos se estrecha en punta. En los cuerpos de agua dulce de este estado del sur de Estados Unidos viven más de 1 millón de ejemplares de estos reptiles. Y aunque Florida se destaca por tener playas y cuerpos de agua increíbles para los turistas, las autoridades muchas veces advierten sobre la presencia de reptiles, especialmente de caimanes. Y si bien el avistaje de estos imponentes animales puede ser emocionante para los turistas, no lo es para las personas que viven en la zona y tienen altas chances de toparse con uno en el momento menos pensado. Y eso fue justamente lo que le pasó a Sabrina Peckham. Sabrina tenía 41 años y desde hacía un tiempo que era considerada una sin techo. Sin residencia fija, formaba parte de una población sin hogar que vivía en la zona boscosa en el área de la bahía de Tampa. Si bien Largo posee un departamento de ocio, parques y artes que mantiene los parques de la comunidad, los recintos y los caminos verdes, el lugar es tan agreste que es muy difícil controlar la presencia de animales salvajes en la zona. Aunque los forenses aún no han podido determinar cómo ocurrieron los hechos, se cree que Sabrina Peckham pudo haber estado caminando hacia o desde su campamento cerca del arroyo en la oscuridad y el cocodrilo la atacó desde el agua. Imagina volver tranquilamente hasta el lugar donde vives, como lo haces todos los días desde hace años, y que una bestia de más de 4 metros de largo te aprisione con sus grandes fauces y te convierta en su comida. Espeluznante, ¿verdad? Pero lo cierto es que los caimanes en condiciones naturales simplemente no están tan interesados en las personas. Es lo que afirma Kimberly Andrews, experta en caimanes y serpientes con un doctorado en ecología de la extensión marina de la Universidad de Georgia y Georgia Sea Grant, y que administra su laboratorio de ecología costera. No somos su presa. Si lo piensas bien, es bastante peligroso atacarnos. Tenemos brazos y piernas, podemos pararnos erguidos, podemos caminar, podemos nadar. No somos un buen animal para pelear con él. A menos que sean confrontados, se quedarán en su propio territorio. Y es aquí donde surge un dato teñido de cierta polémica. Sabrina había sido arrestada apenas 2 meses antes por invadir propiedad de humedales del condado. La mujer sin hogar fue atrapada por agentes del condado de Pinellas alrededor de las 6:30 de la mañana del 14 de julio por invadir un humedal a solo media milla de donde fue encontrada muerta, según muestran los registros judiciales. Por lo que se pudo conocer, Peckham ignoró los carteles que advertían contra la entrada ilegal, y por ser considerado un delito menor fue liberada el 8 de septiembre tras pagar $500 de fianza. De todas formas, los detalles de la trágica muerte de Sabrina Peckham son una incógnita. Brona Dorris, la hija de Sabrina, habló sobre el caso de su madre en sus redes sociales. Algunos detalles que me gustaría compartir es que mi madre no se burló del cocodrilo como algunos dicen en los comentarios de los medios de noticias. No importa cómo lo pongas, nadie merece morir así. Pero volvamos a la cronología de los hechos. En primer lugar, las autoridades respondieron a una llamada en Largo en la zona de la bahía de Tampa sobre un caimán en el agua alrededor de la 1:50 p.m. del viernes 23 de septiembre. Y a Marcus Bullard, un ciudadano que reside en la zona, relató a la CNN que cuando miró hacia el lago vio la cabeza del caimán,
pero al prestar más atención se percató de que tenía un torso en la boca. Lancé una piedra al caimán solo para ver si era realmente un caimán, relató recordando el hecho. Me di cuenta que tenía un cuerpo y como que tiró de él, se agarró de la parte inferior del torso y tiró de él bajo el agua. Fue entonces que comenzó a grabar un video que luego se dio para la investigación policíaca. Los caimanes han sido vistos en la zona antes, pero la local Jennifer Dean dijo a la misma cadena televisiva que nunca había visto uno tan grande y se mostró muy preocupada. Mis hijos pasan ahí todo el tiempo, así que da mucho miedo. La oficina del sheriff del condado indicó en un comunicado que el animal fue sacrificado humanitariamente tras ser sacado del agua, aunque algunos vecinos aseguraron oír un disparo. Una vez eliminado el riesgo del caimán, el equipo de buceo de la policía se sumergió en las aguas del canal y recuperó el cuerpo de la víctima, que fue llevado para una autopsia. Las autoridades, con la colaboración de la Comisión de Vida Salvaje, ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y poder determinar el grado de responsabilidad del animal en la muerte de Sabrina Peckham. Tras confirmar la noticia del fallecimiento de su madre, la hija de Sabrina compartió a través de sus redes sociales una publicación de GoFundMe, un sitio de recaudación de fondos donde busca donaciones para poder pagar los gastos funerarios. Muchos amábamos a Sabrina y esperábamos muchos años más con ella. Nuestra familia está en ruinas tratando de hacer frente a esta pérdida, escribió en el sitio web. Es devastador escuchar que perdiste a un ser querido así, y es mucho más duro saber que tu ser querido no llegó a fallecer en paz fácilmente, que fue horripilante y duro y doloroso para ella. Tras esta tragedia, la oficina del sheriff publicó un aviso en Facebook en el que advertían a residentes y visitantes de la zona que estuvieran atentos, ya que se trata de una época de apareamiento de caimanes. Si bien los ataques mortales de estos animales son poco frecuentes, cada vez son más los casos que se reportan en Florida sobre víctimas que pierden la vida en episodios que involucran a estos reptiles. Sin ir más lejos, el 31 de marzo, el pequeño Tylen Mosley, de 2 años, reportado desaparecido en el complejo de departamentos Lincoln Shores, fue hallado muerto en la boca de un cocodrilo. También en mayo, un joven perdió su brazo tras ser atacado por un animal de esta especie de 3 metros de largo. A 1,5 kilómetros de la tragedia de Sabrina Peckham, un hombre fue encontrado muerto en mayo de 2022, también con lesiones relacionadas a un caimán. La autopsia luego determinó que se ahogó después de haber sido atacado por el animal. Desde que la Comisión para la Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca contabiliza los ataques de caimanes en el estado, en 1948, los registros arrojan que 26 personas han muerto como consecuencia del ataque no provocado de un caimán. Desde 2012, sin embargo, se han registrado 106 ataques a humanos por parte de estos animales, 76 de los cuales han sido clasificados como graves, según los registros más recientes de esta entidad. Solo en el estado de Florida viven cerca de 1,3 millones de caimanes de diferentes especies y tamaños, siendo el caimán americano el de mayor presencia. En caso de encontrarse con alguno, las autoridades recomiendan mantener la distancia, ya que de este modo no sentirán que su territorio ha sido invadido. Los sitios web autorizados tienen muchos buenos consejos para evitar un encuentro peligroso. Compartimos algunos del Laboratorio de Ecología del Río Savannah de la Universidad de Georgia. No alimentes zapatos, tortugas u otros animales que compartan aguas con caimanes. Mantente a unos 18 metros o más de distancia de un caimán adulto. Si estás conduciendo, deja que un caimán cruce la carretera. Se mueven a través de las carreteras con mayor frecuencia en primavera y verano. Supervisa a las mascotas y a los niños cuando estés en territorio de caimanes, ya que los caimanes grandes no reconocen la diferencia entre las mascotas domésticas y las fuentes de alimentos silvestres. Evita la vegetación densa en y cerca de la orilla del agua. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida también aconseja: nunca nades fuera de las áreas señalizadas y hazlo solo durante el día. Los caimanes son más activos entre el anochecer y el amanecer. No tires al agua los restos de pescado. Deshazte de ellos en los botes de basura, en las rampas para botes y en los campamentos de pesca. Los expertos también aconsejan a las personas que llamen a las autoridades locales o estatales si ven caimanes deambulando por el vecindario y otros lugares inesperados. En una palabra, no trates de lidiar tú mismo con los reptiles. Ahora, ¿qué hacer si un caimán te atrapa? Según la experta Kimberly Andrews, si el caimán está tratando de arrastrarte bajo el agua, tienes que asumir en este punto que estás luchando por tu vida y que tienes que dar todo lo que tienes. Recomendamos tratar de pincharlos en el ojo, golpeándolos en la parte superior del cráneo o en el costado de la mandíbula.
Esos puntos son sensibles en los caimanes como lo son en los humanos. En un ataque de agua, el peligro es más de ahogamiento que de mordedura, así que hay que hacer lo imposible por llegar a tierra firme. Pero no asumas que todo es seguro si estás en tierra, ya que el caimán tiene más en su arsenal que una temible dentadura. Pueden golpearte con su corpulenta cola o azotar su cráneo y usarlo como un ariete. En resumen, a pesar de la peligrosidad de estos formidables animales, es crucial que las personas coexistan con los caimanes, porque son una parte indispensable de la ecología como un depredador ápice que mantiene a raya a las poblaciones de otros animales. ¿Qué te ha parecido esta historia? No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones cada vez que compartamos una desgracia increíble. Existen innumerables razones por las que los animales atacan a la gente. Una de las más habituales es que la gente es atacada porque están viajando o explorando la naturaleza por su cuenta. Frecuentemente, estos ataques se reconstruyen basándose en pruebas que se recogieron luego del incidente debido a la falta de testigos. Pero en este caso, el ataque fue parcialmente grabado. Deja un me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de un tiburón a Henry Burns. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Era domingo 29 de noviembre de 1964. Mientras el público habitual disfrutaba de un día libre de trabajo haciendo cualquier actividad excitante, Henry Burns y sus amigos planeaban ir al océano. Henry no era la típica persona que quiere quedarse en casa. Era un fotógrafo submarino entusiasta, si no estaba tocando el saxofón como líder de una banda de rock and roll. Henry podía hacer lo que se propusiera, por lo que cuando tuvo esa idea, nadie le dijo que no podía o no debía hacerlo, ni siquiera su novia Jill Radcliffe. Así que cuando Henry planeó ir al océano, quería hacer algo mucho más fascinante que simplemente sumergir los pies en las playas de Australia. Filmar focas en una antigua y remota isla de la costa de Victoria y pescar con arpón en las aguas circundantes era lo que Henry tenía en mente en un típico domingo. Henry se preparó con su equipo para ir a la isla Lady Julia Percy, una isla volcánica remota situada a 22 kilómetros de Port Fairy, que fue formada hace unos 7 millones de años mediante violentas erupciones submarinas. La isla fue separada del continente australiano cuando la masa continental se separó de la Antártida. El agua que rodea la isla tiene entre 30 y 50 metros de profundidad. Las olas fuertes se rompen por las afiladas rocas en las costas. En el extremo suroeste de la isla hay acantilados verticales, plataformas costeras y antiguas cuevas marinas llenas de criaturas oceánicas y misteriosas cavernas. Interesantemente, la isla Lady Julia Percy alberga la mayor colonia de focas peleteras australianas. Además, la isla aislada proporciona un hábitat para las aves marinas poco comunes, incluso para los estándares de la fauna australiana. Sin embargo, si hay lobos marinos, estarán acompañados de uno de sus depredadores naturales, el gran tiburón blanco. Henry y sus amigos no iban a saber que este sería el día en que sus vidas cambiarían para siempre. El Club Victorian Aqualung, donde Henry pertenecía, y miembros del Club de Buceo Port Fairy Manta Skin zarparon desde el río Moyngworth a bordo de un barco comercial de pesca de tiburones. El cineasta llevaba un traje de neopreno negro con capucha, algo que no era raro en aquellos días. Finalmente, los dos grupos llegaron a la costa de la isla Lady Julia Percy, donde iban a empezar a explorar la zona para filmar focas. Atracaron el barco a pocos metros de la costa de la isla Lady Julia Percy. Henry y sus amigos, Dietmar Krupa y Fred Arndt, contaban una historia aterradora. No era exactamente algo de lo que la gente habitual hablaría justo antes de sumergirse en el océano y ponerse a merced de las olas. La aterradora historia trataba sobre un enorme gran tiburón blanco que deambulaba por los alrededores. Se llamaba Gran Ben. Aunque casi no hay nada de cierto en la mayoría de los cuentos de monstruos como este, era fácil creer en ese momento, considerando los miles de lobos marinos que uno podía percibir hasta donde alcanzaba la vista. Pon a un hombre en un barco en medio del océano, cerca de una isla remota, y obtendrás los ingredientes perfectos para la criatura más monstruosa del mundo, aunque solo sea en la imaginación.
Sin embargo, según los lugareños, que afirmaron que el enorme tiburón medía al menos 6 metros de largo, la criatura era muy real y tenía cicatrices para demostrarlo. Para Henry, sin embargo, esto no era más que otra emocionante oportunidad para su portafolios. Henry entró al agua alrededor de las 12:45 p.m. Nadando en las zonas más profundas, Henry filmó una película durante aproximadamente 1 hora y regresó al barco alrededor de la 1:15 de la tarde. Insatisfecho con el primer rollo de película, Henry volvió a entrar al agua. Esta vez estuvo acompañado por Dietra y Fred, ambos equipados con lanzas de corto alcance. Nadie podría haber predicho que saldrían del agua cambiados para siempre por los acontecimientos que iban a suceder. Durante el buceo libre, los 3 amigos encontraron un grupo de focas revolcándose entre las olas. Henry inmediatamente comenzó a grabar y se centró en una foca macho. De repente, las focas dieron media vuelta y las ondas energéticas se calmaron. Sin embargo, debido a la mala visibilidad en el agua, los buzos no pudieron entender lo que estaba sucediendo. Se sumergieron más profundamente, 10 metros hacia abajo, y se abrazaron al fondo. Aún así, no pudieron encontrar las focas y se dieron cuenta de que tenían que hacer una ascensión. Henry salió a la superficie y emergió su cabeza. Sin embargo, una fuerza increíble lo golpeó como un tren de carga en el momento en que su cabeza salió a la superficie. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Henry supo que lo había atacado y lanzó los brazos al aire para hacer una señal a los demás buzos. Gritó a todo pulmón: ¡Tiburón! De repente, fue arrastrado por el agua con increíble ferocidad y fue arrastrado hacia abajo. No pudo hacer nada al respecto. El agua estalló en caos. La fuerza que derribó a Henry fue tan fuerte que le arrancaron la máscara y el snorkel de la cara, y luego, en una fracción de segundo, vislumbró al merodeador. Era un gran tiburón blanco. Era el Gran Ben. La criatura se había pegado a su pierna. Lo sacudió como un perro sacudiendo la zapatilla vieja de alguien. Henry intentó desesperadamente alcanzar los ojos de la criatura, pero su gran hocico se interponía en su camino. Sintió el dolor punzante de los dientes del tiburón perforando su pantorrilla mientras le pasaba la mano por la cara. Más allá del dolor, había un asunto más urgente. Henry se estaba ahogando. Había estado conteniendo la respiración durante unos 45 segundos mientras continuaba el ataque. Se estaba asfixiando mientras la enorme criatura tiraba de él y lo hacía rodar de un lado a otro. Recordaba la conversación que tuvo en el barco sobre el Gran Ben. Estaba lleno de miedo y desesperación, y de repente cesaron los tirones y rodaduras. Henry casi pudo sentir un momento de paz. Nadó hacia la superficie y se abrió paso jadeando por todo el aire que pudo. Buscó alrededor de su pierna izquierda, pero ya no estaba allí. A pesar de la inmensa conmoción, Henry logró concentrarse. Dietmar y Fred alcanzaron a Henry. Sin embargo, todavía no estaba fuera de peligro porque el tiburón había regresado por más. Al tomar gusto por Henry, la criatura se acercó a él nuevamente, ansiosa por darle otro mordisco al indefenso cineasta. Sin embargo, Dietmar y Fred lucharon contra la bestia usando sus pequeñas lanzas de mano. El tiburón regresó al menos 5 veces y cada una de ellas, Dietmar y Fred lucharon contra él. La criatura insistió tanto en atacar a Henry que las lanzas de mano se deformaron en la pelea. Finalmente, el barco de buceo aceleró hacia la escena. Jill agarró la cuerda de seguridad y finalmente subieron a Henry al barco. Recibió inmediatamente los primeros auxilios en el barco. Mientras sangraba abundantemente, los otros buzos lo llevaron al centro y rápidamente le aplicaron un torniquete en la herida. Aunque todavía había miembros en la isla, el caso de Henry era mucho más urgente. El capitán decidió dirigirse hacia el hospital y regresar más tarde por los otros miembros de la isla. El capitán inmediatamente pidió ayuda y una transfusión de sangre. Cuando llegaron a Port Fairy, ya había una ambulancia esperando, con unos litros de sangre. Según el médico, Henry perdió 3,5 litros de sangre en el ataque. Lo llevaron de urgencia al hospital de Warrnambool. Hubo 2 teorías principales que surgieron del incidente. En primer lugar, según Dietmar,
Henry estaba acariciando a un perro en la playa y en el barco el olor del perro se impregnó en Henry, lo que provocó que el tiburón lo atacara. La otra teoría era que Henry llevaba un traje de neopreno forrado de color amarillo. Según expertos y 2 universidades australianas, los tiburones son daltónicos, pero son muy conscientes de los objetos contrastantes. Ese día, bajo las turbias aguas de la isla Lady Julia Percy, las marcas de color amarillo en el traje de baño de Henry habrían marcado un contraste con las aguas circundantes, posiblemente atrayendo la atención de uno de los grandes tiburones blancos. Sin embargo, mucha gente sostiene que las posibilidades de ser atacado son mucho menores que las de perderse en el mar. Después de todo, los colores brillantes ayudan a que los equipos de rescate los encuentren. Sin embargo, Henry fue atacado brutalmente a pesar de estar rodeado de focas. Tuvo suerte de estar vivo. Eventualmente, Henry se recuperó por completo y regresó al agua luego de unas semanas. En 1968, lanzó un documental llamado Sombra Salvaje, donde se mostraba parte del video real del ataque y una recreación. En una entrevista posterior, Henry no le guardaba rencor a la criatura. Para él, simplemente actuaban según su naturaleza. Afortunadamente para Henry, estaba rodeado de un grupo de buzos altamente capacitados. Algunas personas no tienen tanta suerte. Además, Henry consideró que perder la pierna era parte de su suerte, ya que le ayudó a sobrevivir y liberarse de las garras del tiburón. Pero a diferencia de la mayoría de los ataques de grandes tiburones blancos que solo realizan una mordida de prueba, este tiburón estaba ansioso por comerse vivo a Henry, ya que regresó por él 5 veces. Si no fuera por los amigos de Henry, seguramente habría sufrido una desgracia increíble. La libertad, para una orca en cautiverio, es uno de los mejores regalos del mundo. Eso es lo que Lolita quería cuando se retiró de actuar en el acuario de Miami. La orca cautiva más antigua del mundo vivió durante 57 años en un pequeño tanque en Seaquarium. Pero luego, el mundo quería liberarla. Desde hacía algunos años, Lolita ha sido miserable. Había perdido a su compañero, su amado Hugo, y sin él, Lolita estaba en el límite. No tenía hijos y había dejado de ser fértil, pero de repente en 2022 se decidió que Lolita había ganado su libertad. La orca Lolita podría ser liberada muy pronto tras décadas en cautiverio en el Seaquarium de Miami. Iban a transferirla a un santuario masivo de ballenas. Pero ese día nunca llegaría y Lolita nunca vería el océano de nuevo. En agosto de 2023, la orca tristemente falleció. Esta es la historia de Lolita, una oscura historia de una orca anciana que vivió entre las más solitarias en cautiverio. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Todo comienza en 1967, en las hermosas aguas del estrecho de Puget, donde Lolita y su madre vivieron como ballenas residentes. El estrecho de Puget puede parecer un paraíso oceánico, pero también fue la zona de caza de orcas favorita del hombre de la bolsa, Ted Griffin. Griffin fue un furtivo cazador, experto en la captura y venta de orcas jóvenes para acuarios de Estados Unidos y Europa. Lolita solo tenía 6 años cuando Griffin y su equipo la capturaron, junto con otras ballenas jóvenes, después de que Griffin las acorralara en Penn Cove, en la isla de Whidbey. Las capturas de ballenas eran un asunto sangriento que a menudo terminaba con la muerte de las orcas, especialmente de las madres que luchaban por proteger a sus bebés. Y eso sucedió con la captura de Lolita. Usaron lanchas de velocidad y bombas M80. El equipo de Griffin rodeó a las ballenas con redes. Fue una captura muy violenta. Algunas orcas lucharon para resistir. Finalmente, 4 jóvenes y un adulto murieron en el forcejeo. 80 orcas fueron capturadas ese día en una operación llamada Namu Incorporated. Lolita fue una de ellas. El espantoso incidente conmovió a muchos activistas de los animales, especialmente cuando 3 de los cadáveres aparecieron en la orilla de la isla Whidbey ese 18 de noviembre de 1970. 6 años más tarde, una demanda legal contra SeaWorld
terminó en un acuerdo y la empresa acordó no volver a capturar orcas en el estado de Washington para evitar asumir públicamente la culpa. Lolita no era su nombre original en ese momento. Fue bautizada Toki y era bastante grande para su tamaño. Para Griffin, eso significaba mucho dinero. Con 4 metros de largo, Lolita era perfecta para los tanques de tamaño normal del parque marino. El 24 de septiembre de 1970, Lolita fue vendida al veterinario del acuario, Jesse White, por la exorbitante suma de $20,000 y fue enviada al Seaquarium de Miami, donde conoció a Hugo por primera vez. Hugo era una gigante orca toro que no estaba muy bien. El acuario pensó que una compañera le vendría bien. La historia de Lolita está entrelazada con la de Hugo porque ambos se llevaban bien. Eran una pequeña distracción de su horrible realidad. La historia de Hugo no fue menos trágica que la de Lolita. Fue capturado en 1968 en circunstancias igualmente violentas. Fue trasladado a un acuario en el que vivió en un corral un poco más grande que él. Cuando llegó Lolita, ella medía la mitad que Hugo, que medía 6 metros de largo y pesaba 4,000 kilos. Hugo detestaba su cautiverio y a menudo se rebelaba contra los entrenadores y rechazaba la comida. Mostraba agresividad frecuentemente y a menudo intentó lastimarse golpeando su cabeza contra las paredes del tanque. En 1980, Hugo sucumbió a una tortura autoinfligida y creó portadas de diarios que hablaron sobre la famosa orca que se quitó la vida. El hecho de que Hugo haya vivido una breve felicidad fue gracias al vínculo que compartía con Lolita. Cuando dos orcas de diferentes manadas se encuentran, no siempre se hacen amigas. Existía el riesgo de que Lolita se volviera agresiva contra Hugo, por lo que fue alojada en un tanque separado al suyo. Era mejor si los dos comenzaban de a poco a conocerse. Además, no creían que los dos fueran a conectar. Lolita vivía en un tanque que medía 24 metros por 10 metros y 6 metros de profundidad. Por el momento, fue suficiente para Lolita, pero una vez que alcanzó su tamaño completo, el tanque de ballenas se convertiría en una lata de sardinas para ella. Si te está gustando el video por el momento, suscríbete, de esa forma no te perderás más videos como este. Todo el mundo se sorprendió cuando Lolita y Hugo comenzaron a conectar a los pocos días. Pronto, los entrenadores comenzaron a escuchar llamados de orca y sonidos. Esto significaba que ambas orcas se estaban comunicando. Ambas comenzaron a llamarse cada noche, tal vez desde una perspectiva de solidaridad. De alguna manera, las orcas podrían haberse dado cuenta de que estaban en la misma situación, buscando compañía entre ambas. Quizás en su amistad, recordaron a su familia y sus amigos cuando vivían libres en el océano. Durante los siguientes 10 años, Hugo y Lolita se convirtieron en los mejores amigos. De hecho, Lolita podría haber sido la luz que Hugo, depresivo, necesitaba. Los entrenaban juntos e incluso actuaban juntos, pero decir que eran felices no sería del todo exacto. Después de todo, ambos estaban en una prisión, lejos de la vista y sonidos del océano. Y si crees que disfrutaron de sus actuaciones, escucha esto. Verás. Las orcas performáticas no tienen otra opción que obedecer las indicaciones y órdenes de un entrenador durante una actuación. Fueron entrenadas para ello y no siempre es ideal el entrenamiento para un animal del tamaño gigante como la orca. Hugo había vivido en el Seaquarium desde hacía mucho antes que Lolita, por lo que se convirtió en un animal depresivo y suicida. Cuando llegó Lolita, las primeras semanas no resultaron tan malas. Con Hugo a su lado, ella podría haber pensado, bueno, nos acostumbraremos. Tengo un amigo, todo estará bien. Hasta que comenzó el entrenamiento. Entrenar a una gran orca asesina termina en 2 formas distintas. Obedece y es premiada, o desobedece y es castigada. La orca que no coopera es a menudo privada de comida. Los castigos a veces se extienden privando a todo un equipo de orcas por la culpa de una. Este extraño método daría lugar al acoso e intimidación de las orcas hacia la orca culpable. Esa era la forma de extorsión que los parques marinos utilizaban todo el tiempo. Mientras que Hugo se mantuvo rebelde, Lolita se volvió más cooperativa. Tal vez fue la presencia de Hugo que ayudó a Lolita a olvidarse de su depresión. De hecho, ella incluso quería actuar con Hugo.
La idea de saltar fuera del agua, nadar a altas velocidades y realizar trucos podría haber sido un breve respiro a su cautiverio. Lolita era considerada un animal valiente y gentil. Incluso demostró afecto a algunos de sus entrenadores y a lo largo de su existencia no atacó ni una sola vez a un humano. No se puede decir lo mismo de otras orcas famosas que también estaban cautivas. Hugo, Tilikum y Kasatka son nombres que pasaron a la historia demostrando por qué estos animales fantásticos pertenecen al océano. En su vida, Tilikum mató a 3 personas y Kasatka atacó a muchas, pero nunca fue su culpa. Y por el otro lado tenemos a Lolita, que era la más dulce y a menudo mostraba afecto hacia los humanos. El 3 de marzo de 1980, Hugo, la orca de Lolita, dejó de existir. La depresión de la orca finalmente ganó la batalla cuando Hugo, golpeándose la cabeza contra una pared, se causó un aneurisma cerebral. Expertos atribuyeron su comportamiento a una psicosis suicida que es a menudo vista en ballenas y orcas en cautiverio. La muerte de Hugo hizo que varios grupos de defensa de los derechos de los animales, entre ellos PETA, se sentaran y tomaran nota. La muerte de Hugo dio lugar al surgimiento de los Amigos de Lolita. El movimiento nació y se mantuvo activo durante 3 décadas. Lolita debía ser liberada. Con la muerte de su amado Hugo, Lolita se hundió en depresión. Sus entrenadores notaron un cambio notable en su comportamiento. Comía menos y ya no mostraba el mismo entusiasmo. Luego de la muerte de Hugo, Lolita compartió su tanque con un delfín común de aletas cortas y una ballena piloto. Sin embargo, no se lo consultaron a Lolita, que echaba terriblemente de menos a Hugo. Lolita siguió actuando para Seaquarium hasta 2021. Ese año llegó una nueva esperanza. Se discutía su eventual liberación. Seaquarium fue comprado por la compañía de delfines y simultáneamente se aprobó una orden por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, que prohibía someter a Lolita y sus compañeros delfines a exhibiciones públicas y espectáculos de escenario. Lolita se retiró. Lolita, pesando ya 2.267 kilos, lleva un año sin hacer espectáculos de ningún tipo. Los gerentes del Seaquarium estaban seguros de que eso sería positivo para ella. Su liberación fue aprobada, pero tendría que esperar entre 18 y 24 meses para ser trasladada y costaría unos $20 millones. Ya estaba en marcha el plan para intentar su liberación en el océano. Pero Lolita, la orca que llevaba desde los 3 años cautiva en el Seaquarium de Miami, falleció el viernes 18 de agosto de 2023, luego de 2 días en los que su salud entró en una espiral descendente. La orca falleció de lo que se cree que fue un problema renal con el que lidiaba desde hacía tiempo. 3 días antes de su muerte, el acuario había publicado un comunicado en el sentido contrario, indicando que Lolita se encontraba estable y en buen estado de salud. Todavía se investigan las causas de su muerte. Tenía 53 años. Vivió medio siglo confinada en una piscina de 35 metros de profundidad y 10 metros de diámetro, entreteniendo a los espectadores con sus saludos de aleta y sus vueltas en el aire. Así pasó la mayor parte del tiempo, cada día, hasta que la presión de grupos animalistas consiguió que la empresa propietaria aceptase un plan para devolverla al océano en un plazo de 2 años. Pero fue demasiado tarde. Lolita nunca llegó a reencontrarse con su madre, que increíblemente sigue viva. Fue tarde para ella. Es difícil saber qué habría pasado si la hubieran liberado antes, ya que era la orca en cautiverio más vieja del mundo. Quizás habría aguantado las dificultades y el estrés de su merecida libertad. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Lolita será siempre recordada como la orca que merecía su libertad y sembró el terreno para evitar que existan más casos como el de ella. Y es por eso que su vida es una desgracia increíble.